este video hablaremos de los puntos y rectas notables del triángulo. Veremos el significado de bisectriz, bisectriz externa, incentro y excentro de un triángulo. Después veremos las propiedades que tienen estos puntos y rectas notables. Y al final resolveremos un problema relacionado al tema. Una bisectriz es una línea que parte del vértice de un triángulo, dividiendo el ángulo que forman las aristas en dos partes iguales. El incentro es el lugar donde todas las bisectrices de un triángulo coinciden. Y bueno, este es un triángulo ya definido con el parámetro ángulo, lado, ángulo, y voy a encontrar su incentro. Primero voy a trazar las bisectrices. La primera bisectriz va a tener un ángulo de 15 grados porque es la mitad de 30. La segunda bisectriz va a tener un ángulo de 50 grados porque es la mitad de 100. Y la otra bisectriz, podemos calcular su ángulo primero. Primero sumamos 100 más 30 y esto nos da 130. Se lo restamos a 180. 180 menos 130 es igual a 50. Entonces este ángulo mide 50 y significa que la mitad de este ángulo es 25. Podemos ver que todas las bisectrices coinciden exactamente en el mismo lugar. Este punto de aquí es el incentro. Hay otra manera de encontrar el incentro. Podemos dibujar un círculo y poner como condiciones que sea tangente a todas las aristas. Este círculo es tangente a esta arista. Ahora el círculo es tangente a esta arista y a esta arista. Y ahora este círculo es tangente a esta arista y a esta arista. Podemos ver que el centro coincide con las bisectrices. El centro del círculo está en el incentro del triángulo. Donde se juntan las bisectrices es el incentro del triángulo. Podemos notar que no fue necesario trazar la tercera bisectriz, con solo dos bastaba. Es un proceso muy fácil y es muy sencillo encontrar el centro del triángulo. Bueno, por el otro lado hay líneas llamadas bisectrices externas. Ahorita voy a explicarlas. Si agarramos dos lados de un triángulo, aquí voy a agarrar el lado izquierdo y este lado abajo, y seguimos las líneas. Por ejemplo, voy a seguir la línea de este triángulo. Vamos a tener un nuevo ángulo. Este es un ángulo externo. Y la mitad de este ángulo es por donde se traza la bisectriz externa. Esta bisectriz externa va a tener un ángulo de 75 grados, porque es la mitad de 150. Bueno, si hacemos esto con el otro lado, vamos a encontrar otro punto. Ese punto se llama el epicentro. ¿Y qué es? Es donde una bisectriz interna y dos externas coinciden. Asimismo, si hacemos un círculo que sea tangente a los lados de un triángulo, pero solo toca una, o sea este lado, pero va a ser tangente a este lado porque si seguimos esta línea imaginaria, digamos, y esta línea imaginaria, y es tangente a estas líneas, ese círculo, así como el círculo del incentro,
va a tener su centro en el excentro del triángulo. Bueno, voy a hacer que esta línea sea igual a esta. Este ángulo es 80. Entonces la mitad de 80 es 40. Y por ahí voy a trazar la bisectriz externa. Voy a alargar las líneas. Y tenemos este punto. Para comprobar, voy a agarrar la bisectriz externa del vértice que no utilizamos. Este lado medía 50 grados, entonces la línea tiene que tener un ángulo de 25 grados respecto a la arista inferior. Podemos notar que las tres líneas pasan por el mismo punto. Este es el excentro del triángulo. Un triángulo puede tener tres excentros. Imagínense que repito este ejercicio para encontrar el excentro que estaría acá y otro que está por acá. Bueno, voy a hacer lo que les dije del círculo. Voy a alargar estas líneas. Voy a hacer que el círculo sea tangente a la línea de abajo. Voy a hacer que el círculo sea tangente a la línea de acá, a la izquierda del triángulo. Y ahora vamos a ver que el círculo es tangente a estas dos líneas. Ahora voy a hacer que el círculo sea tangente también a la línea de arriba. Vamos a ver que el centro del círculo está donde coinciden las aristas, no, las bisectrices externas y esta bisectriz interna. Y este punto, repito, es el excentro. Recapitulemos. Una bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos. En este dibujo, las bisectrices están en color rojo. El incentro es el punto donde intersectan las bisectrices. También es el centro de un círculo inscrito en el triángulo tangente a las tres aristas. En una bisectriz externa, es una línea que divide en dos partes iguales el ángulo externo formado por dos lados. El excentro es donde chocan dos bisectrices externas y una bisectriz interna. En un triángulo se pueden encontrar tres excentros diferentes. Un círculo tangente a los tres lados, pero que está fuera del triángulo, tiene su centro en algún excentro. Tenemos este triángulo, el triángulo ABC, y tenemos dos puntos, el punto I y el punto E. El punto I representa el incentro del triángulo y el punto E representa el excentro del triángulo. Se nos pide calcular el ángulo IEC. Este es el ángulo que se nos pide calcular, el amarillo. Y bueno, ¿cómo empezaremos? Primero veremos qué datos podemos deducir. Tenemos un triángulo, tenemos dos ángulos, significa que el tercer ángulo puede ser calculado. Este ángulo de acá es 180 menos 50 menos 30, o sea 100 grados. Como esta línea pasa por el incentro y su otro punto está en el vértice, sabemos que está dividiendo el ángulo en dos. Entonces el ángulo de aquí a acá es 50 grados, porque esta línea es una bisectriz. ¿Qué otra cosa podemos deducir? Esta es una línea recta y esta línea de acá es una bisectriz externa. Entonces la suma de estos tres ángulos, este de acá y este de acá, me tiene que dar 180. Entonces la suma de esos dos triángulos es igual a 180 menos 50, y eso nos da un ángulo de 130 grados. Como esta línea
es una bisectriz externa, está partiendo este ángulo en dos. La mitad de 130 grados es 65 grados. Entonces este ángulo mide 65 grados. Nos podemos imaginar aquí otro triángulo donde este vértice es el B, este es el C y este es el E. Como el E es el excentro y la I es el incentro, comparten la misma bisectriz interna. Entonces esta línea es la misma. Acá hay una línea recta que une la B con la E, que pasa necesariamente por I. Entonces I estaría por acá. Conocemos este ángulo, el de aquí, que es 50. Conocemos este ángulo de acá, que es 65 más 50, que eso es 115. Y nos falta encontrar este ángulo. Lo voy a llamar alfa, donde alfa es igual al ángulo IEC, y eso es igual a 180 menos 50, ya van 130, menos 115. Entonces el ángulo alfa, que representa el ángulo IEC, es igual a 15 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio. El ángulo IEC mide 15 grados. Fue fácil encontrarlo porque se me indicó que el punto E es un excentro, el punto I es el incentro del triángulo, y así pude saber que las líneas blancas son bisectrices. Y bueno, espero que haya sido claro el ejercicio, y si tienen dudas pueden tratar de encontrar otro ángulo de acá y siempre comprueben sus resultados. Para comprobar, aquí podemos sumar los ángulos y ver que efectivamente nos da 180. Podemos sumar los ángulos del triángulo para ver que nos da 180. Podemos sumar los ángulos de acá, 130 más 150, y nos da 180. O podemos hacer otras relaciones trigonométricas con las cuales podamos comparar los datos que tenemos, los calculados, con los datos que deberíamos de tener. Sin importar las medidas del triángulo, siempre vamos a poder encontrar el incentro y los excentros de un triángulo usando las bisectrices o círculos tangentes. Un círculo con su origen en el incentro es el más grande que cabe en un triángulo. Recuerden que las tres bisectrices siempre van a coincidir en el mismo punto. Les deseo mucho éxito en su día y espero que el video les haya gustado.